Me lo ha contado mi padre, añadió. Cuando yo era muy pequeña prefería ese cuento a los demás. Los aposentos del Magnífico relampagueaban. Estaban allí los tapices de Flandes y los 6 cuadros de Uccello, con la batalla, y los camafeos e infinitos cristales de su colección, las sardónices, las calcedonias, las amatistas, el relicario de rubíes y de perlas, los libros con miniaturas, todo eso brillaba. Mi padre decía que cuando me describía los objetos perdidos me brillaban los ojos. Todavía te brillan, dije yo. Y en efecto, sus ojos oscuros brillaban bajo el arco de las cejas, como si en ellos se reflejaran las ágatas, los ónices y los cristales que hoy andan dispersos por las vitrinas de tantos museos del mundo, en Italia, en Francia, en Inglaterra, o como si por su fondo pasara revuelta la gran batalla de Uccello, toda estandartes, lanzas y armaduras. Mi abuela, prosiguió, tu tía, Clarice Orsini, era severa, no entendía de paganismos, detestaba a los maestros platónicos, no podía ver la escultura en la que Heracles triunfa sobre Anteo, bajaba los párpados, era en eso una Orsini cabal. Yo no lo soy, tengo más sangre de Orsini que de Medici, pero siento como una Medici. Me gusta el rigor, el orden, cierta aspereza, y eso es de Orsini, pero me gusta sobre todo la vida, el esplendor de la vida, y eso es de Medici. Tú tampoco me pareces totalmente Orsini, a pesar de la repetición de esa sangre en tus venas. Mejor así, pero la sangre de Orsini es nuestro lujo. Henchí el pecho cuanto pude, adulado, seducido, me llenaba de arrogancia oír hablar de ese modo de mi estirpe, aunque a los Orsini de Bomarzo, fuera, por supuesto, de mi abuela Diana, sólo les adeudaba malas memorias. Clarice se había propuesto evidentemente cautivarme y lo iba logrando. Aludió a las dos Orsini, su madre y su abuela, para acercarnos más aún. Me tomó una mano, la de la sortija de Benvenuto, y prosiguió. Era estupenda mi abuela, debió ser semejante a la tuya, a esa admirable mujer. Al pronunciar esas palabras se apoderó de mí por completo, y su dominio creció mientras continuaba. Tú me recuerdas a Diana Orsini, Vicino, y enseguida se lanzó a referirme lo que conocía de la boda de la suya con Lorenzo el Magnífico. Cuando se casó, llevaba en la frente el diamante de los Medici, que es único, y murió a los 38 años. Yo también moriré pronto. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Aquí, bajó el tono de voz, no me quieren. Solo Catalina y Lorenzino me quieren. Pero tú me querrás. Te querré. No te mueras, Clarice. Yo no moriré nunca. Me arrepentí de haberlo dicho. Ella rió y su risa iluminó la estancia. Ojalá no mueras, Pichino. Creo que todos moriremos, pero antes debo hacer muchas cosas. El Santo Padre, su voz era un hilo, tampoco me quiere. Me hundió las uñas en la manga y al acercar su rostro al mío vi destacarse como una máscara que se podía quitar y que le modificaba los rasgos, las pomadas con las cuales se untaba el blanco de las mejillas, el rojo de la boca y el alcanfor, y olí el alcanfor que, mezclado con aceite de almendras dulces y con cera, le suavizaba la piel. La máscara terminó. Los bastardos están contra nosotros, contra Catalina, contra Lorenzino, contra mí, no lo olvides. Pero nosotros somos los verdaderos Medici. Este palacio es nuestro. Se alejó hacia la puerta. Llevaba tantas perlas en el vestido y de tal manera temblaban cuando se movía que pensé que una lluvia de perlas iba a quedar en el salón como estela de su paso. Después me enteré de que no era feliz con Filippo Strozzi, su marido, quien no salía de las casas de las meretrices. En Roma, el caballero visitaba con asiduidad a Tulia de Aragón, a Camila de Pisa, las cortesanas intelectuales que escribían poemas y facilitaban sus lechos. Les mandaba unas cartas retóricas, y entre tanto Clarice, que había casado con él cuando contaba 15 años, tenía clavada en el pecho la obsesión del poder, de los bastardos y de su propia flaqueza, y lentamente, amorosamente, sin que nadie le presintiese, preparaba el ánimo de Lorenzino para el crimen. Pero eso, el crimen, aconteció 14 años después de lo que voy narrando, y cuando se produjo hacía mucho que Clarisa había muerto. En la época de mi llegada a Florencia, Lorenzino de Medici era todavía un niño, todavía no era Lorenzaccio. Como solía hacer cuando mi padre regresaba de la guerra o de la cacería, me levanté muy temprano para acechar la vuelta de Hipólito. El fantástico sueño que describí me había intranquilizado, y fui el primero que, escondido en el belvedere, presenció el retorno. Se me ocurre ahora que Beppo, mi paje, me espiaba, quizás por orden de mi padre o de mi hermano mayor, quizás por cuenta propia, porque poco antes de que la comitiva de Hipólito invadiera el cortile, surgió, nacido de las sombras,
con su permanente sonrisa, para saludarme y esfumarse al segundo. Los cazadores habían cobrado varias piezas espléndidas, 2 jabalíes se balanceaban, colgados de sendas picas que a hombros conducían los guardabosques, y las aves, rapaces, muertas, mezcladas, hirientes como navajas las alas y los espolones, sobresalían de los morrales de los grandes cestos. El cortejo entró en el patio metiendo bulla. Hipólito se apeó a la luz de las antorchas que avivaban imágenes en los rincones, en el secreto de los sarcófagos. Levantó la cabeza y me descubrió en la altana. Enseguida, con 3 brincos elásticos, estuvo junto a mí, afectuoso, vehemente, jactándose del éxito de su batida y recordando la pericia de mi abuelo, Montero Mayor de León X. Me señaló en el humo de las antorchas los jabalíes, los ciervos, los lobos, los zorros, que desfilaban pendientes las cabezas. Entonces distinguí al esclavo que me preocupaba y comprendí que si había abandonado la cama y había salido al frío del amanecer, no había sido para admirar el regreso de Hipólito, sino para volver a ver al desconocido de rostro negro, barba breve y largos ojos, que había andado por la intimidad de mi sueño. Como el día anterior, se apoyaba en su alabarda, como el día anterior, llevaba un turbante azul con plumas rosas, esta vez bañado por la claridad violeta anaranjada, con la cual las 3 embadurnaban el cortile. Aprecié mejor la arista de sus pómulos, la firmeza de sus manos, el grosor de sus labios, las perlas barrocas que titilaban en sus orejas, las pulseras que cerca de los codos apretaban sus brazos, el vigor que emanaba de su ágil figura. Quise saber enseguida quién era, pero antes, para disimular mi interés, no porque lo considerara culpable, sino porque yo, por motivos evidentes, no debía correr el riesgo de manifestar interés absolutamente por nadie, pues mi curiosidad podía desencadenar una tormenta de burlas. Pregunté a Hipólito por otros integrantes de su séquito, y el joven capo de Florencia, al advertir mi intriga, hizo restallar su fusta en la logia y dio algunas órdenes rápidas. Súbitamente el cortile se transformó en una pista de circo. Aquellos hombres exóticos, fatigados por horas de tensión y de exigencia física, olvidaron el cansancio. La alegría del juego los metamorfoseó. Pirámides humanas de complicada trabazón crecieron como pulpos, como arañas gigantescas en el centro del cortile. Alrededor otros saltaban como simios o bailaban danzas atléticas al son de los panderos, dando rienda suelta a un júbilo animal, triunfador del agobio. Rotaban las pirámides con fulgir de epidermis negras, bronceadas y ocres, estiradas sobre los músculos con fosforecer de ojos y de dientes, con airones de crines, de rodetes, de plumas, e Hipólito, que de tanto en tanto azotaba al aire con el látigo, me iba diciendo de dónde procedían sus servidores y explicando sus virtudes. Cuando tocó el turno al que me interesaba especialmente y que coronaba, impávido, una pirámide monstruosa, cuyos brazos y piernas entrelazados parecían pertenecer a un solo ser, ¿acaso uno de esos dioses extraños que esos mismos esclavos adoran en sus remotos países? Hipólito me contó que hacía más de 10 años que estaba en Italia, pues había llegado a Roma en la fastuosa embajada que el rey Manuel de Portugal envió a cumplimentar a León X, y que en esa ceremonia inolvidable había montado y guiado al célebre elefante Anone, que el monarca mandó como obsequio al pontífice. Más tarde, recogiendo datos de aquí y de allá, pude reconstruir la corta biografía de Abul, que así se llamaba, como un personaje de las 1001 noches. Había nacido en el norte de África, no recordaba en qué lugar. Un pirata lo había secuestrado de niño, luego del incendio de su aldea, y lo había vendido a los portugueses que marcaban esclavos. Había aprendido el arte difícil y antiguo de adiestrar elefantes, y entre ellos había vivido siempre. Cuando Anone, el elefante más soberbio y majestuoso de su tiempo, fue embarcado con destino a la corte de Lisboa, Abul embarcó con él. Le cuchicheaba palabras constantemente, lo consolaba, lo tranquilizaba, no hablaba con ningún otro, pero en Lisboa Abul se enamoró de la hija de un zapatero, la cual sucumbió ante la fascinación del muchacho negro que pasaba sentado sobre el testuz del elefante, envuelto en un manto rojo, como un emperador. Y si Abul no olvidó a Anone, por lo menos compartió el cariño que le dedicaba, hasta que le ordenaron que se sumara a la embajada que saldría para Roma, pues Anone sería entregado al Santo Padre. Abul habló el elefante una noche quedamente,
Ansiaba permanecer en Lisboa, amando a la hija del fabricante de babuchas, mostrándose por las calles con su manto rojo, y le dijo a su compañero que se aprestaban a conducirlo a una tierra donde lo tratarían muy mal. Anone, que no en vano ostentaba un nombre cartaginés de gran alcurnia, y que en consecuencia no estaba dispuesto a tolerar vejámenes, se negó obstinadamente a partir. Entonces el propio rey de Portugal, don Manuel de Avis, el afortunado, tal es el cuento, con rey, con elefante, con negro armonioso que sabe el idioma de los probóscidos, al enterarse de que todo era una maquinación de Abul, urgido de amor por la zapatera, llamó al esclavo y le comunicó que lo mataría si el elefante no salía para Roma, y él sobre su lomo. De modo que Abul, que apreciaba más su vida que a la muchacha portuguesa, no tuvo más remedio que razonar de nuevo con el enorme Anone y aclararle la situación, confesándole que había estado erróneamente informado y que el país que lo abordaba allende el mar era un verdadero paraíso. Persuadido, Anone subió a la nave con el melancólico Abul. La hija del zapatero lo siguió hasta el puerto, llorando, y los grandes señores que había ido a despedir a la embajada, a cuyo frente zarparía el heroico Tristán da Acuña, todo collares de oro, guanteletes y hierros floridos, la apartaban irritados, sin entender qué tenía que hacer aquel dolor tan vulgar y estridente con el viaje de un elefante que se va a arrodillar delante del Papa. Abul obtuvo su compensación plena cuando se presentó ante León X, sentado sobre los calcañares, casi desnudo, encima de la cabezota balanceada de Anone, en el centro de la comitiva que desenroscaba su fasto en el puente de Castel Sant'Angelo y que su santidad contemplaba extasiado a través del monóculo desde la eminencia del castillo, porque constituía el espectáculo más fabuloso que se había ofrecido a sus ojos de catador de lo bello. Iba la bestia prodigiosa, la primera de esa raza que aparecía en la ciudad desde la caída de los emperadores romanos, moviéndose pausadamente entre clangor de las trompetas y los pífanos, precedida por muchas damas e hidalgos vestidos de terciopelo escarlata, en pos de un moro que mostraba un caballo blanco resplandeciente y conducida por un sarraceno, pero quien en verdad la guiaba, dirigiéndole de vez en vez una palabra secreta, era Abul, el triunfante Abul, que brillaba allá arriba como una alhaja de obsidiana, de azabache y de rubíes, y que con una mano acariciaba y sosegaba a un leopardo agazapado en el vaivén del lomo. Ese lomo sostenía sobre la gualdrapa carmesí un castillo de plata con muchos torreones, uno de los cuales estaba destinado a la exposición del Santísimo Sacramento, y otro llevaba un cáliz, y los otros varios cofres con ornamentos sacros. Seguían los mulos enjaizados, los felinos, los exorbitantes papagayos roncos, y detrás los embajadores, en el medio de los cuales avanzaba el famoso Tristán da Acuña, conquistador de islas lejanas, cuyo rostro pétreo se burilaba entre la geometría cortante de las alabardas y los penachos de las aves encendidas, como si todo lo que se mostraba allí fuera un sueño suyo, el sueño de un vencedor de bárbaras tribus para don Manuel el afortunado, y como si aquel tapiz de las Indias que desplegaba su policromía a lo largo del puente del Castel Sant'Angelo y que, cuando los participantes se asomaban a los parapetos, volcaba su enjollado lujo en la inquietud del Tíber, tan experto en procesiones extravagantes, hubiera sido bordado con los hilos de los sueños del descubridor. Pero Abul iba más alto que él. Abul iba con el leopardo, encima de la muchedumbre atónita, como si bogara en la proa de una mecida galera del rey de Portugal, surcando un mar de cabezas asombradas y sintiendo contra los flancos del navío imponente, en lugar de los golpes de los albatros y de las gaviotas, los aletazos de las aves selváticas del trópico, el papagayo, el guacamayo, el ara que prolongaba alrededor su electricidad, su chispear alborotado, sus descargas de un azul de esmalte o de mariposa y de un amarillo de azufre. Partido el séquito portador de mensajes y de regalos, Anone quedó en la ciudad eterna al cuidado de Abul, en el belvedere del Vaticano, a donde el pueblo iba a verlo danzar al son de los pífanos.